a este evento de ciberseguridad para el sector salud. Vamos a estar hablando el día de hoy sobre el acceso seguro a la información médica y cómo prevenir lo que son todas las brechas de seguridad, ¿no? Durante la próxima hora vamos a estar conversando acerca de lo que es el panorama actual de la ciberseguridad para el sector salud, cuáles son los desafíos y las vulnerabilidades a las cuales nos enfrentamos, cuáles son las implementaciones que debemos hacer como mejores prácticas de ciberseguridad, también herramientas para proteger los dispositivos y la información sensible, entre otras cosas, ¿no? Nosotros ya sabemos y estamos al tanto acerca de cuáles son todos los desafíos tecnológicos que se enfrenta esta industria en materia de seguridad. Sabemos que en el mundo del cuidado de la salud y cómo se maneja la información sensible de los pacientes y de los colaboradores es sumamente valioso. El manejo de la seguridad de la información, tanto de la empresa como la de nuestros clientes, para nosotros es primordial, ¿no? Estamos muy conscientes de que cada vez los ataques son más sofisticados, son más frecuentes, son más peligrosos y se realizan con mucha mayor facilidad. Muchas veces pasamos por alto que una de las principales vulnerabilidades de todo este sector es el factor humano, ¿no? En el área de salud ocurre mucho por el tema del multiusuario, varios usuarios trabajando sobre un mismo dispositivo, y es por ello que los equipos de TI no pueden dejar nada al azar. Debemos contar con visibilidad, control y, bueno, en nuestro caso, con nuestra solución persistencia en todo el parque de dispositivos. Ahora tenemos mucha expectativa de qué va a pasar, sobre todo dado que, bueno, muchos de ustedes ya deben conocer la noticia. La OMS ha anunciado que estamos frente a una próxima pandemia, inclusive dice que va a ser mucho más fuerte que la anterior, por lo que estas cosas nos hacen pensar que debemos estar preparados. Entonces, por eso hoy estamos aquí básicamente para poder conversar acerca de cuáles son estas mejores prácticas y poderlas implementar, ¿no? Estamos acompañados hoy de un experto, quien es Juan Carlos Marín. Juan Carlos nos va a hacer un breve recorrido por toda esta presentación y los que le comenté anteriormente, y ver cómo esta alternativa puede ser súper eficaz para enfrentar todos estos desafíos, ¿no? Los necesitamos bien activos en este chat. En la caja de preguntas y respuestas también pueden dejarnos todas sus inquietudes y durante todo el evento les estaremos respondiendo, ¿no? Eh, bueno, habiendo dicho esto, esperamos que al final del evento podamos lograr identificar y concientizarnos sobre todo acerca de los retos y las soluciones para la protección de la información. También van a estar recibiendo al finalizar el evento lo que es esta grabación junto con la presentación para que puedan revisarla a fondo, y cualquier duda, por favor, comuníquense con nosotros, pónganse en contacto, agendemos una sesión personalizada y así podremos trabajar en conjunto para evaluar y fortalecer todo lo que es el marco de ciberseguridad de su empresa y aclararle todas las dudas que tengan al respecto. Habiendo dicho eso, Juan Carlos, te presento. Muchas gracias por acompañarnos. Actualmente Juan Carlos es el músculo más fuerte en el equipo de seguridad informática y se desempeña como Sales Engineer para Axel Software en Latinoamérica. Su experiencia cubre muchos roles de la industria de tecnología de la información, desde desarrollador de software hasta gerente de proyectos y arquitecto de soluciones. Así que, sin más, Juan Carlos, te doy la palabra para que Vale, David, puedas muchas gracias. hacer tu presentación. Vale, muchas gracias, David. Muchas gracias a todos por la asistencia a este evento. Pues aquí la idea es hablar del tema de la seguridad en la información médica. O sea, hoy en día hemos escuchado ya de varios casos en los cuales han venido ocurriendo problemas, han venido ocurriendo dificultades en algunos lados con la información médica, con la ciberseguridad de la información. Es muy común, a nosotros pues pensaría uno, ¿por qué va a ser sensible la información médica? Eso básicamente es información de salud de las personas. ¿Por qué puede ser eso sensible? La mayoría de las personas, los atacantes, lo lógico es que entren a buscar más bien robarse información de un banco o información del gobierno, cosas de ese estilo, pero no, resulta que la información médica es un activo muy sensible, es un activo
que básicamente soporta procesos muy críticos, procesos demasiado críticos, porque además está en juego la vida de los pacientes. Cada vez más las compañías de salud, las clínicas, los hospitales y cualquier compañía que esté alrededor de la prestación de servicios de salud está involucrada de alguna manera, o sea, ha invertido bastante en transformación digital para hacer más eficientes sus procesos, pero ese ingreso al mundo de la transformación digital, pues también los ha convertido en un blanco de las compañías, de los atacantes, de los hackers, que buscan básicamente beneficio económico al interrumpir un proceso. O sea, cuando ya se logra que un proceso sea completamente dependiente o parcialmente dependiente de la transformación digital, pues nos ocurre que alguien puede interrumpir ese proceso y pedir dinero a cambio, puede robarse información y después exponer esa información, ¿sí? Hay muchas posibilidades de ataques y eso pues, eso lo muestran las cifras, o sea, el sector salud ha venido creciendo en ataques bastante, el 74% más de ciberataques en 2022 versus lo que venía en 2021, ¿sí? Básicamente porque, como les decía, durante la pandemia y en el 2021 se hizo mucha inversión en temas de transformación digital para las compañías de salud, para que funcionaran de la manera más eficiente posible, para poder que fueran muy ágiles en responder a sus pacientes, pero a la vez se los convirtió en algo muy atractivo. O sea, generalmente, desafortunadamente, las inversiones en transformación digital no vienen acompañadas en la misma proporción de inversiones en seguridad de la información que se expone en los diferentes procesos de transformación digital. Entonces, como dado que la inversión en seguridad viene un poquito retrasada, pues los ciberataques o los ciberatacantes aprovechan y esas cifras nos muestran eso, ¿sí? Nos muestran que cada vez más los ciberatacantes buscan el tema de la salud, ¿sí? Y en el caso o sea, los tipos de ataques que están ocurriendo, pues estos indicadores lo muestran. O sea, básicamente, hoy en día ya las organizaciones que tienen inversiones en transformación digital, en digitalización de sus procesos, pues ven que solamente, ellas mismas se dan cuenta que solamente el 17% de las organizaciones de ese estilo están realmente protegidas o tienen los protectivos realmente sólidos ante un ataque, ¿sí? Y la dependencia se muestra en esto, o sea, la dependencia que ya se tiene de los procesos, pues se muestra en este tipo de cosas, de los procesos digitales. 156 días es lo que en promedio le toma al sector salud parchear Windows 10, o sea, ellos tienen una bastante debilidad, tienen el sector salud en los temas de proteger su infraestructura tecnológica, ¿sí? Entonces, esto pues se refleja en este tipo de cifras, ¿sí? Adicionalmente, pues los médicos, porque pues básicamente su formación está en salud y ellos están muy concentrados en el proceso de salud de los pacientes, pues en ellos es más fácil o relativamente más fácil atacarlos de alguna manera son más propensos a cometer errores que tienen que ver con la seguridad, ¿sí? Entonces, todas estas cosas pues van generando debilidades y generan noticias como estas. O sea, ha habido ataques, por ejemplo, en Argentina, que se robaron una información de un sistema de farmacias. Aquí en Colombia, pues fue muy publicitada la noticia del ataque a la EPS Sanitas, ¿sí? Porque pues, es una de las EPS más grandes del país y se afectaron 250.000 usuarios más o menos. ¿Ah? Se afectaron porque los datos fueron robados de esos usuarios y en algunos casos expuestos, ¿sí? Y fuera de eso, pues al secuestrar esa base de datos, pues se detuvieron una cantidad de procesos de asignación de consultas, de asignación de cirugías, una cantidad de procesos se tuvieron que volverse a lo manual y eso pues generó un impacto enorme para la EPS, no solamente en el tema de reputación, porque eso fue tremendo para la reputación de ellos, sino también el impacto económico que implicó prácticamente volver a crear todos sus sistemas desde cero, volver a crear toda su infraestructura
tecnológica desde cero y volver a poder recuperar la información. O sea, todo eso fue demasiado complejo, ¿sí? Y hay un caso muy reciente que es este del Hospital Clínic en Barcelona, ¿sí? Que se ocurrió hace más o menos un par de meses, ¿sí? Esto arrancó en marzo, y en ese ataque, ahí se vio claramente el tema del, ahorita vamos a hablar de eso, del ransomware as a service. Básicamente son empresas que están en el dark web y que entregan herramientas para hacer ataques. Estas empresas, obviamente, a cambio de dinero, por supuesto. Un ataque de ese estilo se consolidó hacia el Hospital Clínic en Barcelona, y ese era un hospital es un hospital muy grande y completamente dependiente de sus procesos basados en tecnología digital. Y ese hospital, en ese ataque, básicamente lo que ocurrió fue que les secuestraron la información. Después de un robo de credenciales, se logró robar unas credenciales de alguien, y a partir de ese robo de credenciales lograron entrar a la red del hospital, explorarla por varios días, por muchos días, y después de eso generar mediante esa exploración se hace mediante una técnica que se llama movimiento lateral, que ahorita vamos a hablar de eso, y a hacer esa exploración en la red, y a través de esa exploración en la red lograron encontrar bases de datos que no estaban tan protegidas, que estaban sensibles, y las secuestraron. Las secuestraron significa básicamente que las encriptan, descargan la información, las encriptan, la gente de tecnología puede ver la base de datos, pero no puede acceder a ella, los los programas no son capaces de acceder a ellas, entonces todos los programas se detienen, todas las aplicaciones se detienen, y la gente no puede sacar informaciones de ahí. Entonces hubo que replanear cirugías a mano, ¿sí? Solamente se hicieron las cirugías más críticas, ¿sí? Pero no se sabe cómo fue el impacto tan grande en este momento, que se cree, pero no hay seguridad total de que hubo personas que simplemente murieron porque no alcanzaron a tener la atención adecuada debido a los problemas de falta de información en este hospital. Entonces, como ven, el tema es muy complejo. El tema pues, se está generando bastantes ataques al sector salud, y se están generando no solamente en el mundo desarrollado. O sea, pensamos que esto solo ocurre en Estados Unidos o en no sé dónde, no, esto ya ocurre en todo lado. O sea, los hospitales, al ser un blanco que los atacantes identifican como débil, o las entidades de salud, al ser un blanco que los atacantes identifican como débil, pues lo están atacando, y lo están atacando con todas. Están buscando de cualquier manera encontrar la forma de entrar, de infiltrarse y de secuestrar información, que es básicamente lo que más se hace hoy en día a través de este tipo de ataques. Estos son casos también que ocurrieron solamente así. Inicialmente, ustedes ven acá, son muy ligados a países muy lejanos a nosotros, pero ya recientemente, pues estos son ataques en Latinoamérica, básicamente en Colombia, en Brasil, en Argentina, y este que fue bastante sofisticado en España y ocurrió hace un par de meses. ¿Cuál es el costo de esto? El costo, pues, o sea, ¿qué impacto tiene para la operación del negocio? Pues adicionalmente, además del costo operativo que eso tiene, porque el costo que se estima de un ataque, obviamente este es un estimado, sobre todo enfocado en el mundo desarrollado, es un costo de $10 millones en temas de reputación, en temas de interrupción de procesos, en temas de los ingresos que se detienen para la organización, para la clínica. Toda esa dependencia tan grande que tienen las clínicas por la cantidad de procesos tan complejos que manejan, pues se hace que en promedio un ataque sea el más alto que hay para las industrias hoy en día. O sea, el promedio que se tiene en la salud es el promedio más alto para todas las industrias de este tipo, para todas las industrias hoy en día, ¿sí? De hecho, hace poco tiempo tuvimos un seminario parecido a este, enfocado en la industria financiera, y el costo promedio de ellos era más o menos un 70% de este valor, ¿sí? O sea, uno se imagina que en un banco eso tiene que ser ser muy costoso, pero no. La verdad es que el sector salud, debido precisamente a las vulnerabilidades que tiene, es el que finalmente tiene los mayores impactos cuando ocurre este tipo de cosas. Esto no solamente, pues, no es este costo económico, sino que también, pues, ha habido problemas de que algunas instituciones médicas
han reportado que las tasas de mortalidad han aumentado después de experimentar un ciberataque. O sea, que no solamente es plata, sino que ya es la vida de los pacientes. Esto pues obviamente ya es hablar en palabras mayores y ya es muy delicado el asunto para no tenerlo en cuenta en una organización de salud hoy en día. ¿Cuáles son el tipo de amenazas que se presentan más comúnmente? Bueno, primero pues el data breach, que básicamente es la posibilidad de que alguien tome datos, encuentre datos tome datos de algún dispositivo o de algún sitio, extraiga datos de la organización, ¿sí? Pero casi siempre eso se logra a través de una cosa que llamamos el phishing o el vishing. El phishing básicamente es una modalidad de phishing, pero el phishing lo que permite es o lo que hacen es mandar correos que hacen parecer auténticos a una persona, invitándolo a que haga clic en un sitio y esa persona hace clic y en ese clic resulta que descarga un programa y ese programa ya se descarga dentro de la red del hospital y a través de ese programa pues se empieza a explorar la red para encontrar sitios donde se puede generar un ataque, ¿sí? Esto no se hace en un solo correo, probablemente se mandan muchos para que varios usuarios intenten hacerlo, para que varios usuarios intenten descargar cosas, ¿sí? Y fuera de eso no solamente es desde el correo del dispositivo, sino que a veces desde el celular de la persona, le llega el correo y la persona lo abre en el celular, o un mensaje de texto, ¿sí? Por eso es muy peligroso abrir links desconocidos de gente, de usuarios que no se conocen. Eso no se debe hacer, ¿sí? En general, y aunque se conozcan, hay que validar muy bien que realmente la autenticidad del correo, aunque sea un correo que sea aparentemente legítimo de la organización y toda la cosa, pues hay que validar que realmente sea así y preferiblemente, es preferible antes de darle link, antes de darle clic en un link, pues es preferible ir y entrar a la página de ese sitio manualmente y buscar lo que lo están invitando a uno a través de ese link, a ver si realmente existe, antes de hacerlo. Y el phishing, pues es lo mismo, pero está basado en voz, o sea, básicamente son esas llamadas típicas que le hacen a uno en el cual le empiezan a pedir datos, le dicen que lo están llamando pues puede ser de la Oficina de Recursos Humanos, a preguntarle unos datos, no sé qué, cualquier cosa que parezca lo más legítimo posible, y esa persona termina dando datos que finalmente sirven para acceder a sistemas de información o acceder a redes y a partir de ahí consolidar información para generar un ataque, ¿sí? O sea, nosotros hemos escuchado mucho del phishing que se usa en los bancos, o sea, que atacan a la gente, a las personas para robarle la clave de acceso a su cuenta bancaria, para hacer transferencias a nombre de ellos, para generar un crédito a nombre de esa persona. Eso es relativamente común, pero resulta que ese no es el único phishing, o sea, también hay phishing en el que simplemente se está buscando que una persona que tiene acceso a un sistema de información que es objetivo de algún atacante, dé información que permita al atacante entrar a ese sistema, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos temas. El malware, por supuesto, o sea, básicamente todas estas cosas finalmente se convierten en un malware, puede ser un virus, puede ser una herramienta que extrae información, ¿sí? El malware es cualquier programa que básicamente pueda entrar a una red con propósitos distintos a los legítimos, o sea, así sea simplemente copiar un archivo para llevarlo a un sitio en la red a un sitio en internet que pueda alguien mirar ahí, eso ya pues es peligrosísimo y eso se convierte o se categoriza como malware, que de pronto estábamos muy acostumbrados a escuchar malware como sinónimo de virus, pero no solamente es sinónimo de virus, sino en general cualquier cosa que pretende hacer daño dentro de una organización o coger información para posteriormente hacer daño. Y finalmente el que está muy de moda, que ya les comenté, el ransomware. El ransomware es un secuestro de información, básicamente, o sea, lo que ocurre ahí es que se secuestra información a cambio de dinero. Hace unos años, en teoría, los rescates se pagaban con tarjeta de crédito, hoy en día se pagan con bitcoins para que el pago no sea verificable ni trazable de ninguna manera, o sea, al atacante se le paga sin saber si realmente se le está pagando o no. Y fuera de eso, el pago se hace a cambio de que le den a uno las llaves de encripción para poder desencriptar información y recuperar la información, pero nadie garantiza que el atacante no vaya a coger esa información y la vaya después a exponer
exponer por partes y vaya a seguir pidiendo dinero a la organización a cambio de no publicar información, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del Hospital Clinic, después de que ya habían liberado las bases de datos y habían recuperado el backup, esta gente empezó a amenazar con publicar información, por ejemplo, de tratamientos experimentales, de nombres de personas, de pacientes que se estaban sometiendo a tratamientos experimentales y qué tratamientos se estaban conduciendo en esas personas, qué tipo de tratamientos. Ahí había personas famosas, o sea, había personas que probablemente eran conocidas y que obviamente saber que esas personas están en un tratamiento médico de ese estilo, pues los pone en un riesgo a ellos, van a perder credibilidad, van a haber una cantidad de cosas, esas personas probablemente van a demandar al hospital y se va a volver un caos total. Entonces, la información que se extrae y se secuestra, a veces no solamente es con el fin de secuestrar la información para poderla desencriptar después con una llave de encripción, sino para también exponer esa información, exponerla a cambio de dinero, ¿sí? Algo parecido a lo que pasó hace unos años con los ataques que hubo al FBI, ¿sí? Donde no sé si se acuerdan de Snowden y de esta gente que expusieron correos de personas y información que era del FBI. Esas personas, ese tipo de cosas, pues son los que estas personas están haciendo. Las personas ya no solamente secuestran la información a cambio de únicamente porque la están encriptando y a cambio de esa clave piden dinero, sino que también amenazan con exponer la información, con hacerla pública y con perjudicar la reputación del hospital y de las personas, por supuesto. Entonces, ese tema de las ciberamenazas, pues es súper importante de controlar, de encontrar elementos para controlar eso. ¿Cuáles son las cosas o qué es lo que hace que las compañías de seguridad estén teniendo o tengan estas dificultades con los sistemas o sea, con la red? Pues hay varias cosas. Lo primero es que muchas veces, o sea, todo nace casi siempre por los usuarios. O sea, los usuarios, pues al fin y al cabo el componente humano es el que es digamos, el más fácil de atacar, ¿sí? Ya les hablé del phishing, les hablé del vishing, pero también está el tema de la poca cultura de ciberseguridad. O sea, las personas entran con una clave y la clave es 1, 2, 3, 4, 5, o entran si les piden que sean 8 dígitos y una letra, entonces colocan A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea, colocan claves demasiado sencillas, o simplemente a veces entran con una clave y dejan la sesión abierta y otra persona entra con la misma clave que estaba abierta. En fin, existen una cantidad de posibilidades que los usuarios en un dispositivo final pueden estar exponiendo información sin que la organización esté consciente de eso. Entonces, está el uso inadecuado por parte del personal, está el tema de los dispositivos y las aplicaciones compartidas, especialmente en los hospitales, en los sitios en los pisos, ¿sí? No en las oficinas administrativas, pero sí en los pisos. Existen muchas veces dispositivos que son compartidos, o sea, en el mismo dispositivo que es un solo dispositivo en el piso, ahí entran información todos los médicos acerca de los diferentes pacientes y no siempre hay autenticación, o sea, no siempre hay la garantía de que haya una autenticación para que cada médico se autentique adecuadamente antes de ingresar la información. Si se le ponen demasiados controles, los médicos van a decir que no tienen tiempo para llenar la información, entonces siempre existe ahí un tira y afloje que hace que finalmente el tema quede inseguro, ¿sí? Por otro lado, el tema de higiene de seguridad deficiente, o sea, ¿qué es la higiene de seguridad y qué es la seguridad deficiente en este caso? O sea, las organizaciones, no solo las de salud, sino todas, hacen una gran inversión en herramientas de seguridad, en anti-malware, en soluciones MDM, en soluciones de Data Loss Prevention, de DLP, en cualquier cantidad de herramientas para asegurar que el dispositivo esté protegida la información y esté protegida las aplicaciones del dispositivo, ¿sí? Esa seguridad, esos programas, pues básicamente son programas. Cada uno es un programa y está corriendo cada uno en una máquina. Alguien de alguna manera puede desinstalarlo, puede borrarlo, puede que haya una caída de luz y un programa que estaba corriendo se dañó y no volvió a levantar y nadie se da cuenta de eso. O sea, alguien se da cuenta 3 o 4 días después, ¿sí?
Por otro lado, está el tema de los parches de seguridad del sistema operativo, de las diferentes aplicaciones. Es muy difícil mantener actualizados todos los dispositivos, sobre todo con estas aplicaciones de seguridad. Son demasiados dispositivos, son demasiadas aplicaciones y se va volviendo un tema muy difícil lograr mantener esas aplicaciones de una manera protegida. Y por otro lado, pues está el caso de los dispositivos perdidos, no tan frecuente en los hospitales, pero sí frecuente en estas organizaciones que hay hoy en día que prestan servicios domiciliarios. Hoy en día está, y a raíz de la pandemia también, se puso muy de moda estas compañías de asistencia en casa, ¿sí? De que permiten, van hasta la casa del paciente y lo atienden en su casa, y ya si la cosa es más complicada, pues lo llevan a una clínica, pero cuando están atendiendo al paciente tienen un dispositivo, un computador, en el cual registran información de los usuarios, registran datos de lo que está ocurriendo, del tipo de atención que le hicieron, y después ese dispositivo se perdió, ¿sí? A esa persona le robaron el dispositivo de alguna manera, la información que estaba ahí pudo ser accedida y a partir de ahí se generó un ataque o una exposición de información, ¿sí? Entonces hay varias posibilidades, varios retos que hacen que sea muy difícil mantener ese control. Por ejemplo, lo que se ha visto es que todas estas cifras nos muestran de lo que yo estaba hablando. O sea, por ejemplo, el cumplimiento de las normas. Hay una cantidad de normas de seguridad, obviamente, que también aplican para los hospitales, y esas normas de seguridad, pues hay que cumplirlas, o sea, desde las normas ISO tradicionales hasta diferentes normas que únicamente se enfocan en los temas de salud. El cumplimiento que se encuentra es que es apenas del 63%. Esto es en Estados Unidos, o sea, el 63% en el mundo desarrollado está cumpliendo con las normas que hay definidas de seguridad, ¿sí? Eso pues obviamente crea oportunidades, o sea, vulnerabilidades, oportunidades de violación de datos, simplemente por cosas como parches no aplicados, parches que están disponibles pero no están aplicados. Hay un 60% de vulnerabilidad esto es también en Estados Unidos, ¿sí? Y hay registros que quedan, registros con información de los pacientes, ¿sí? Únicamente con la información en el paciente, en el dispositivo. Ha habido más de 63.000 robos de información médica con registros de pacientes en Estados Unidos en el último año, ¿sí? Entonces, como ven, estos riesgos siguen en aumento y esto pues que no contamos con las cifras del país. Entonces, pues cuando hablamos de este tema de salud en la ciberseguridad, pues tenemos que ver las organizaciones cómo están. O sea, primero, pues, qué tan complejo es el parque de dispositivos que tienen, o sea, cuáles son los dispositivos que se tienen en la organización, por cada uno de sus sistemas operativos, cómo están los parches en ese dispositivo, cuántos controles de seguridad tiene ese dispositivo, se están usando adecuadamente los anti-malware, la información está encriptada en el dispositivo, por ejemplo, eso es una cosa fundamental, o sea, el tema, hoy en día Windows y prácticamente en todas sus versiones desde Windows 10 en adelante, entrega software de encripción muy seguro, BitLocker, entrega un software de encripción muy seguro y muy eficiente, gratis, o sea, incluido en el sistema operativo, y mucha gente no lo usa porque le parece que pone el equipo más lento, que le parece que la inscripción se va a demorar mucho tiempo en completarse, que si se pierde la clave eso es un problema. La verdad, todas esas cosas ya están solucionadas, o sea, ya esto se volvió un tema muy estable, y tener un dispositivo encriptado es una disminución enorme del riesgo, o sea, no más con el tema del secuestro de información. Si un dispositivo está encriptado, es muy difícil que un atacante sea capaz de encriptar adicionalmente la información que está adentro, porque eso no es posible, o sea, no es posible encriptar sobre encriptado, es muy difícil que eso funcione correctamente. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, mucha gente no lo está haciendo, ¿sí? Esta parte de encripción, y es una vulnerabilidad muy grande, sobre todo cuando hay equipos, como lo que comentan las situaciones que comentábamos ahorita, equipos compartidos, equipos que están moviéndose de un lugar a otro, equipos que pueden estar desactualizados en parches de software. Esa es una vulnerabilidad muy grande, ¿sí?
Por otro lado, hay que evaluar los temas de continuidad, o sea, qué pasa, las organizaciones de tecnología de las empresas tienen que evaluar cómo estamos en cuanto a continuidad, estamos realmente, qué pasa si hay una falla en la cobertura de la red, qué pasa si hay un ataque de ransomware, qué pasa con eso, o sea, las clínicas o los organizaciones de salud están en capacidad de responder, no como lo que le pasó al Hospital Clínic en Barcelona o a la EPS Sanitas aquí en Colombia, que duraron meses sin poder volver a sus procesos normales, ¿sí? O sea, ese tema de la continuidad, ¿cuál es el impacto que tiene una organización de estas tan sofisticada en el tipo de información que maneja y en los procesos que maneja? Esa continuidad es súper importante de poderla garantizar. Entonces, en todo esto, pues al final a lo que llegamos es como, bueno, ¿y qué hacemos? O sea, ¿qué podemos hacer para protegernos ante estas situaciones? Hay varias cosas y recetas, una sola no hay, y en cualquier caso, todas estas cosas a lo que tienden es a mitigar los riesgos. O sea, no existe la cura completa, o sea, no es posible decir, este sitio es completamente seguro y nunca lo van a atacar, pero sí existen formas de mitigar los riesgos, ¿sí? Al igual que en la salud de uno, o sea, cuando una persona se hace los exámenes médicos, y le dicen, bájele a las harinas, bájele al azúcar, haga ejercicio y deje de fumar. Todas esas son recomendaciones para que esa persona tenga una vida saludable y vaya y recupere una normalidad en su vida, ¿sí? Y disminuya sobre todo los riesgos de que algo grave le pase. Sin embargo, le puede pasar. O sea, obviamente las probabilidades disminuyen, pero el riesgo permanece. Entonces, estas tipos de cosas hay que estar todo el tiempo trabajando sobre ellas. Y ese es el primer punto del que se habla acá. Lo primero en lo que tenemos que trabajar en las organizaciones es en la cultura de ciberseguridad, ¿sí? La cultura de ciberseguridad abarca muchas cosas. Abarca desde el conocimiento que tenga la organización al nivel ejecutivo para que patrocine este tipo de cosas, de lo que implica la ciberseguridad, o sea, de todos las ventajas, los beneficios y cómo la ciberseguridad es un seguro súper importante para cualquier organización, ¿sí? Hasta lo que hacen los usuarios. O sea, los usuarios que están frente a un computador también tienen que tener cultura de ciberseguridad. Ellos tienen que tener en su cabeza todo el tiempo completamente interiorizado que lo que ellos están haciendo cada vez que usan un sistema de información es abrir una ventana a través de ese dispositivo a la red de la organización. Y que cuando la están abriendo para meter cosas o sacar cosas, pues tienen que asegurarse de que esa ventana quede cerrada cuando la cierren, cuando terminen, de que nadie más mire lo que están haciendo ahí, de que si alguien se les acerca a ofrecerles, póngame esta USB acá porque es que necesito mirar qué hay en esa USB, o que si alguien les pide algo por un correo, pues no lo hagan. O sea, básicamente todo lo que esta gente busca es que la ventana que se abre no solamente quede abierta para el usuario, sino para otras personas que tienen otras intenciones. Entonces, esa cultura de ciberseguridad es algo que hay que desarrollar en las empresas de una manera inmediata. Es lo más urgente en las organizaciones porque, como les decía al comienzo, el punto más débil en la ciberseguridad es el humano, ¿sí? El que abre la ventana y vuelve y la cierra es el más importante. La otra parte es el endpoint protection. Volviendo al ejemplo de la ventana, esta es la llave de la ventana, el candado que le pongo a la ventana, todo lo que yo tengo para proteger esa ventana y que nadie puede acceder a ella es lo que hacemos en el endpoint, a nivel de endpoint, ¿sí? Aquí es donde participan las herramientas de seguridad, el anti-malware, la herramienta de encripción que ya les había hablado, las herramientas de filtrado de la salida y entrada de contenido de los dispositivos, los DLPs, perdón. Todo este tipo de cosas que al final lo que garantizan es que el endpoint como tal esté protegido, ¿sí? Que lo que hay, la información que está ahí adentro, esté segura y tenga yo unas herramientas que eviten que alguien diferente al usuario de esa organización o de ese sistema pueda entrar a ese dispositivo o abrir esa ventana. Luego hablamos de un concepto que está hoy en día en boga, lo separamos acá porque es importante tenerlo aparte, y es el concepto del Zero Trust, ¿sí? El concepto del Zero Trust básicamente lo que busca es que limitemos esa confianza
que tenemos a veces en las personas y en los diferentes sistemas. O sea, que los sistemas solamente ofrezcan la confianza mínima requerida para que la persona haga su trabajo de una manera eficiente, pero no tengan mucha más confianza de eso. O sea, más o menos esto es, en el ejemplo de la ventana, que yo tenga la forma de cerrar la cortina de la ventana, de que nadie más, sino la persona que realmente necesita abrir esa ventana la pueda abrir, y que no haya otra persona que de pronto diciendo que es el usuario auténtico, entren por esa ventana y vaya a hacer cosas que no deberían, ¿sí? Entonces, estas dos al final son proteger lo que pone el candado a la ventana y ponerle la cortina a la ventana para que nadie vea a través de la ventana lo que hay adentro. Entonces, esto es súper importante en términos de herramientas. Y viene el otro aspecto, que es la capacidad de lo que hoy en día también está muy de moda, el tema de la ciberresiliencia. ¿Qué es la ciberresiliencia? Resiliencia, digamos, es una palabra que hoy en día se usa mucho, es una palabra que básicamente lo que significa es la capacidad que yo tengo para recuperarme. Entonces, esa capacidad para recuperarme ante un ataque, que yo pueda seguir adelante. O sea, aquí probablemente estarán los planes de continuidad del negocio, eso es lo típico que hay en una estrategia de ciberresiliencia, pero también hay herramientas que me permiten recuperarme automáticamente de un ataque, o si el ataque se consolida, realizar acciones que me permitan recuperar el control ante un ataque, ¿sí? Finalmente, pues este es ya qué pasa si el ataque se consolida, qué pasa si de verdad me secuestran la información, qué hago yo en esos casos. Entonces ahí hay un tema súper importante que es el ransomware response. El ransomware response o la respuesta ante un ataque de ransomware, ¿qué se hace? ¿Qué se puede hacer? Hay cosas que se pueden hacer. O sea, lo primero es, obviamente, tratar de disminuir el radio de acción de ese ataque, tratar de contener el ataque a ciertos puntos. Pues obviamente se logra identificando qué tipo de ataque es y dónde puede estar, y poniendo en cuarentena las otras cosas que pudieron haberse visto afectadas. Hay una cantidad de estrategias definidas para eso. Y una vez aislado la zona, digamos, donde está el ataque, pues entrar a ver cómo recupero yo la continuidad del negocio en esos sitios, o sea, extrayendo este pedazo donde se generó el ataque. Entonces, estos 5 elementos son súper claves en la ciberseguridad hoy en día, ¿sí? Hay muchísimas cosas. Obviamente, la ciberseguridad es hoy en día prácticamente una ciencia, es un arte y una ciencia a su vez, que permiten, pues, que ha adquirido tanta complejidad el tema de la seguridad en la tecnología, que ya es una cosa demasiado extensa. Pero estos 5 puntos, pues son 5 puntos que nosotros los invitamos a que los tengan en cuenta cuando ustedes están pensando en su estrategia de ciberseguridad en sus organizaciones. ¿Mm? En la cultura de ciberseguridad, pues obviamente lo primero es entender dónde estamos, o sea, cuál es el nivel de madurez de la ciberseguridad en la organización, qué tan seguros estamos. Lo segundo es usar frameworks y definir políticas de seguridad. ¿Qué son frameworks? Ya existen básicamente en este tema de ciberseguridad, ya existen una cantidad de estándares definidos de cómo se debe operar, de qué cosas se deben hacer, de hasta dónde debe llegar las prácticas de ciberseguridad. Y lo que debemos hacer es simplemente coger esos frameworks y adaptarlos a nuestras necesidades. O sea, no tenemos que inventarnos toda la rueda de cómo implementar la ciberseguridad en la organización. Podemos trabajar en esos frameworks que ya están inventados, adaptarlos a nuestras necesidades, pero usarlos como referencia. Y finalmente, pues obviamente contar con las herramientas de protección adecuadas a las necesidades actuales. ¿Por qué es importante hablar de esto en la cultura? Porque al final la cultura de la ciberseguridad, una gran parte se refleja no solamente en tener conciencia de los riesgos que hay, sino también en cómo voy a protegerme de esos riesgos. Esa protección de esos riesgos, pues son las herramientas. Entonces ahí entran el Two-Factor Authentication o la autenticación por 2 factores, o entran herramientas de como la VPN, por ejemplo, si me conecto de manera remota. Todo este tipo de cosas, cómo las uso, cómo el usuario las debe usar para que se conecte de una manera adecuada y trabaje de una manera segura en el ambiente de la organización. Entonces, son como los primeros pasos que hay que establecer. Por otro lado está el tema de el dispositivo. Yo les decía que teníamos que tener un punto, un endpoint seguro. Un endpoint, pues, es un dispositivo con el cual se entra a los sistemas de información de la organización, un computador, básicamente.
Un computador, y ese computador, ¿qué debe tener? Obviamente, pues debemos tener por lo menos este tipo de cosas. O sea, cuando menos debo tener un anti-malware, de si el equipo se conecta remotamente, debo tener una VPN que me mande la información de manera encriptada, debo tener el dispositivo encriptado, debo tener el disco duro que está dentro del dispositivo encriptado, con BitLocker o con la solución que ustedes tengan, la que su proveedor les ofrezca, pero garanticen que la información dentro del dispositivo está encriptada, que si alguien se roba ese dispositivo no va a ser capaz de leer lo que está ahí adentro, ¿sí? Entonces, ese es súper clave. Una herramienta de firewall, por supuesto, ¿sí? El mismo Windows ofrece una herramienta de firewall incluida dentro de su dispositivo, que básicamente lo que va a hacer es, dentro del sistema operativo, que lo que les va a hacer a ustedes es ayudarle a limitar a qué sitios se conectan las personas y de esa manera evitar que las personas entren a sitios peligrosos, ¿sí? Asegurar que no, pues limitar que entren a sitios que puedan servir para que tomen control del dispositivo o simplemente generen un ataque. Entonces, el firewall me va a ayudar a controlar esas conexiones. Y un software de gestión de los dispositivos que me permita a mí como organización saber lo que está pasando con los dispositivos, ¿sí? Saber dónde está el dispositivo, saber quién lo tiene, saber si le han cambiado la memoria, saber si le han cambiado el disco, todo ese tipo de cosas las debo tener yo para garantizar que el dispositivo funciona de una manera adecuada. Pero lo más importante es que yo pueda garantizar que eso es persistente. ¿Qué significa que sea persistente? O sea, todas estas cosas que sean persistentes, pues básicamente que esos componentes operen de una manera segura y que si alguien los tumba, si alguien tumba el firewall, si alguien tumba la inscripción, si alguien tumba el anti-malware, él sea capaz de recuperarse. Se recupere para poder seguir haciendo lo que tiene que hacer y si hubo un ataque, pueda a lo mejor detener ese ataque, ayudar a detener ese ataque en ese proceso. Típicamente lo que hacen los atacantes cuando quieren meter un malware en una organización es desactivar la herramienta de anti-malware, desactivarla al menos en un dispositivo, ¿sí? Desactivo el antivirus en alguna máquina y ya por ahí puedo, mientras el usuario se da cuenta a los 4 o 5 días que el antivirus está detenido, yo puedo meter un virus, puedo extraer información, puedo atacar el dispositivo y de ahí puedo brincar a la red corporativa, puedo hacer una cantidad de cosas. Entonces, ¿cómo hago yo para que si el antimalware se cae, él solo sea capaz de recuperarse? Si alguien lo borra, lo desinstala por error o a propósito, que él solo sea capaz de recuperarse. Entonces, todo este tipo de cosas, todos estos elementos que hay acá, no solamente tienen que operar adecuadamente, sino que tienen que tener capacidades de recuperación, ¿sí? Para asegurar que realmente siempre estén funcionando. La otra parte es la del acceso seguro, o sea, ¿cómo garantizo yo que las personas que están entrando a mis sistemas de información son personas, es el usuario legítimo, ¿sí? Pues tengo que primero crear conexiones seguras, o sea, tengo que definitivamente, si la persona está en un sitio remoto o está en una red, puede que sea en el mismo hospital, pero en una red, una red pública conectadas, pues yo tengo que tener una VPN, ¿sí? Que es una VPN, todos ustedes saben que es una VPN, pero básicamente la VPN me ayuda a encriptar la información que se genera en el dispositivo y va hacia el sitio central. O sea, me evita que esa información sea visible por cualquier persona que esté ahí. Si yo estoy en un café de internet o en un café tomándome y entro a internet desde mi máquina, alguien podría estar viendo en una red pública, podría estar viendo lo que yo estoy, el tráfico que se generó y el tráfico que recibo. O sea, podría ver la información que mando y la información que me llega. Si yo estoy usando una VPN, esa información por lo menos ya va encriptada y así la vean, no la van a entender. Entonces, ese es un primer seguro que hay que tener. Lo segundo es la parte de la conexión segura, o sea, yo tengo que garantizar que la persona que se conecta sea la persona correcta. Muchas veces le dejamos eso simplemente a que entre la clave y listo, pero hoy en día hay muchas herramientas que van mucho más allá de la clave. Hoy en día hay herramientas que permiten hacer doble autenticación, o sea, básicamente lo que permiten es que el usuario entre con sus credenciales, su clave y su usuario, pero adicionalmente que valide a través de un dispositivo externo al computador que si esa es la persona. Entonces le mando un mensaje al celular con un código y le digo que ese código por favor lo deje de la aplicación, ¿sí? Entonces, cuando yo hago eso, estoy haciendo un doble factor de autenticación y eso por lo menos me mitiga el riesgo de que la persona que se conecte sea una persona
correcta, aunque hay técnicas de phishing, o sea, esas de llamado por teléfono, que lo que hacen es simular eso para obtener el acceso por doble autenticación. Pero bueno, ahí la doble autenticación mitiga algunos riesgos y eso es importante. La otra parte, ya una vez yo estoy conectado, pues yo tengo que saber que tengo que verificar constantemente los accesos autorizados. O sea, no basta con que el usuario entre su clave y ya todo el día trabaje con esa clave. No, el usuario debería estar validándose continuamente, cada 20 minutos, cada 15 minutos, que si sea la persona que está trabajando ahí, sea la persona a la cual yo le di el acceso. ¿Okay? Probablemente lo haga con un two-factor authentication. Cada 15 minutos le pido nuevamente que le mando el mensaje al celular, le digo que entre el código para poderlo cegar para poderle permitir que siga trabajando. ¿Sí? Entonces, esta verificación constante es un elemento fundamental que debe haber para evitar el riesgo, sobre todo en dispositivos que son compartidos. ¿Sí? Dispositivos que están como lo que les describía yo en los pisos, es súper importante. Y finalmente, pues yo tengo que tener visibilidad y control de los dispositivos. Yo tengo que saber cuáles son los dispositivos desde los cuales están entrando. Son dispositivos que realmente pertenecen a la organización, ¿sí? Y son dispositivos autorizados para entrar a esta red. Tengo que poder validar eso. Y segundo, tengo que saber dónde están esos dispositivos, geográficamente dónde están. Esta persona que se está conectando por la VPN, que dio las claves correctas y todo, ¿es un usuario correcto? O sea, ¿tiene sentido que una persona se conecta a las 3 de la mañana, una persona que no es médica, se conecta a las 3 de la mañana desde Corea del Norte al hospital? Pues eso no tiene ningún sentido. Entonces tengo que poder controlar eso, tengo que poder evitar, si alguien se conecta, así tenga las credenciales correctas, haga el two-factor authentication y toda la cosa, y se conecta desde una situación geográfica que no es válida para mí, ¿sí? Una ubicación geográfica que yo no tendría por qué estar permitiendo accesos, pues yo tengo que poder controlar eso. Entonces, eso necesito garantizarlo para tener acceso seguro ahí, ¿sí? Luego viene el tema del Zero Trust. El Zero Trust es una herramienta muy importante que hoy en día está de moda, ¿sí? Es súper importante, es la forma, digamos que es el reemplazo, la tendencia para reemplazar las VPNs tradicionales, ¿sí? Las VPNs tienen una gran ventaja y es que encriptan la información que va de un lado a otro, pero las VPNs no controlan nada más, o sea, simplemente controlan que la persona se conecte con las credenciales correctas y de en adelante la persona entra a la red y puede hacer lo que quiera, ¿sí? O sea, si es una persona con algún conocimiento técnico importante, pues puede entrar a la red y empezar a hacer cosas, y eso es lo que se llama el movimiento lateral, que una persona gana credenciales, logra entrar a una red, a lo mejor no va a entrar a las aplicaciones que es del usuario al cual le robó las credenciales, sino que empieza a moverse por la red, empieza a mirar qué cosas hay en la red y de pronto encuentra algún activo que está desprotegido, una base de datos que está desprotegida. Exactamente eso fue lo que pasó en el Hospital Clínic en Barcelona, y algo parecido no está confirmado, o sea, todas estas cosas obviamente dependen de un análisis forense, todas estas cosas que no se confirman en público, pudo haber pasado en el caso de Sanitas en Colombia, algo parecido a eso. Hubo un movimiento lateral, en algún momento alguien ganó credenciales, entró, empezó a mirar, puso un software, porque ni siquiera lo hace físicamente, sino que pone un software que empieza a hacer ping a todas las direcciones del rango de la red, ¿sí? Y a las que encuentra, les puede hacer ping y empieza a intentar hacerles un telnet o empieza a intentar abrirlas de alguna manera, conectarse, bien sea por escritorio remoto o un telnet si es un Linux, cualquier cosa de ese estilo, entran y logran entrar a una máquina donde hay una base de datos crítica que estaba sin mayor protección. Y esa base de datos es la que se convierte en objeto de un ataque de ransomware, ¿sí? Y esto que ya está inventado, porque este tema del Zero Trust se inventó hace muchísimos años, y pues hoy en día se está popularizando mucho porque a raíz de la pandemia se volvió importante, a raíz de que mucha gente se fue a trabajar desde la casa, pues ya se volvió muy importante. El 75% de las organizaciones hoy en día que tienen riesgos importantes de trabajadores remotos o de conexión remota, no han implementado una arquitectura de este estilo, no han implementado una arquitectura de confianza cero. Entonces, la superficie de ataque a nivel mundial es muy grande, las posibilidades de ataque son muy grandes. ¿Cómo se define cuál es lo que llamamos nosotros el ZTNA? Pues, digamos que es
la abreviatura del Zero Trust Network Access, o sea, un acceso a la red con confianza cero. O sea, la idea acá es que este es como la persona, el portero aburridor de un edificio que cada vez que llega, así llega el dueño del apartamento, le pide la cédula, ¿sí? Esta es la misma historia. Esta es una solución que va a estar todo el tiempo verificando que la persona que se está conectando a los diferentes recursos de la organización es la persona que es y el uso que se le está dando es el uso auténtico. Entonces, la ZTNA pues es una solución, como lo define Gartner, es una solución que básicamente lo que hace es eliminar esa confianza implícita excesiva que hay en otras formas de conexión, como lo que les explicaba yo ahorita de la VPN, y al final lo que se convierte es una serie de productos y servicios que están creando un límite, un perímetro de software alrededor de la organización, ¿sí? O sea, eso que yo probablemente hacía antes con un firewall, si estoy dentro de un firewall físico, cuando estoy dentro de un edificio, ahorita lo puedo hacer de manera lógica, configurándolo en un software, en un agente que corre en un dispositivo. Este tipo de soluciones es lo que se llama Zero Trust Network Access. Pues eso es una parte, obviamente. El Zero Trust Network Access completo pues tiene muchas cosas, no solamente eso, pero digamos las herramientas basadas en Zero Trust Network Access utilizan estas metodologías. Entonces crean este perímetro, ¿sí? Y validan no solamente la identidad, o sea, no solamente validan las credenciales, sino que validan el contexto desde el cual se genera la conexión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si una persona se conecta, lo que les decía yo ahora, una persona entra a la clínica a las 3 de la mañana, da las credenciales correctas, da el Two-Factor Authentication y entra a trabajar o a mirar la base de datos de SAP. A esa hora, una persona que está en una ubicación geográfica que no tiene nada que ver con las que yo tengo conocidas, pues simplemente no lo dejo entrar. O sea, yo no lo puedo dejar entrar porque esa persona no está en la situación, en la ubicación geográfica correcta. No solamente necesito que me dé las credenciales correctas, sino que necesito que sea una persona que esté en las zonas a las cuales yo le tengo confianza, ¿sí? Adicionalmente, esa persona, por ejemplo, una persona está conectando de una red que yo no conozco, una red que nunca alguien se había conectado previamente, ¿sí? Te está conectando con una dirección IP rarísima o a través de un SSID rarísimo. Entonces, estas personas tienen un contexto que no es válido, entonces yo puedo limitar esa conexión, frenarla y no dejarla entrar. Adicionalmente, lo que les explicaba yo ahora de la cortina que yo le pongo a la ventana. Estas soluciones me ocultan cosas del potencial descubrimiento. O sea, yo les explicaba ahorita a ustedes que el movimiento lateral consiste en que alguien con unas credenciales correctas entra a una red y empieza a mirar qué hay en esa red. Empieza a descubrir lo que hay en esa red y encuentra algo que está abierto, empieza a mandar pings y encuentra algo que está abierto. Este tipo de soluciones lo que hace es evitar eso. O sea, la persona entra a la red, puede que tenga las credenciales correctas y logra entrar, pero de ahí para adelante él solamente ve las aplicaciones que esa persona tiene autorizadas. O sea, no es que está autorizado en la red, sino que está autorizado en una aplicación. Y esa persona entra solo a esa aplicación, no puede empezar a intentar hacer un ping, pero no ve nada. O sea, es como si tuviera la cortina, no puede ver lo que está dentro, solamente puede ver lo que ese usuario estaba autorizado. Entonces, esta solución de Zero Trust Network Access está eliminando, está limitando, validando el contexto desde el cual se conecta la persona y adicionalmente está escondiendo todos los recursos, dejando solamente visibles aquellos a los cuales el usuario tiene acceso, ¿no? Entonces, este tipo de soluciones es lo que hay que empezar a implementar en todas las organizaciones hoy en día para limitar las posibilidades de ataque, ¿sí? Finalmente, el tema de la resiliencia de las aplicaciones. ¿Qué es la resiliencia? Bueno, la resiliencia ya les comenté que es la posibilidad de recuperarse ante un ataque, ¿sí? Nosotros en Absolute tenemos un producto que les permite a ustedes garantizar la resiliencia de las aplicaciones de seguridad, ¿sí? Ahí tenemos convenios ahorita les explico un poquito más, pero tenemos convenios con muchísimos fabricantes de antivirus, de VPNs, de todo este tipo de soluciones, y estamos en capacidad de proteger esas soluciones para que si esas soluciones se caen, Absolute la recupere, ¿sí? Este es un resultado, por ejemplo, de un experimento que hicimos haciéndole seguimiento a clientes nuestros que tenían habilitada la parte de resiliencia y clientes que no la tenían habilitada y la salud de las aplicaciones era muchísimo mejor
o sea, en niveles siempre por encima del 90% los indicadores de salud de las aplicaciones, cuando la persona tenía habilitada la parte de resiliencia. O sea, el 90% de las aplicaciones como mínimo estaba operando adecuadamente el 100% del tiempo. ¿Sí? Entonces eso, en cambio, en las organizaciones que no tienen esa solución, lo que se encuentra es que como máximo se llega al 81-82% de aplicaciones que no se caen, es decir, que están activas y se pueden reiniciar rápidamente. Entonces, este tipo de soluciones lo que hacen es garantizar que las aplicaciones de seguridad, el anti-malware, la VPN, todo este tipo de cosas estén siempre activas y estén haciendo lo que tienen que hacer en el dispositivo y no se conviertan en una posibilidad de ataque. ¿Sí? Si yo tumbo el antivirus, puedo atacar ese dispositivo, que yo no tenga esa posibilidad, porque siempre voy a tener acá la posibilidad de mantener esas aplicaciones activas. ¿Mm? Entonces, ¿cómo llegamos nosotros aquí al final? O sea, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Pues básicamente tener primero pues tenemos que tener unas herramientas que nos permitan garantizar la visibilidad y el control de esos dispositivos, ¿sí? Que nos permitan adoptar las mejores prácticas de seguridad, que nos permitan cumplir, que nos ayuden a cumplir las regulaciones que hay de seguridad, que tengamos seguridad contra acciones, que podamos reducir los costos de seguridad, que podamos asegurar la fuerza de trabajo distribuido, que tengamos ambientes de confianza cero. ¿Sí? Y todo esto, pues, con herramientas que me ayuden con la limpieza del endpoint, que reduzcan el área de ataque, que me ayuden a controlar el ciclo de vida de los activos. ¿Sí? Cuando un activo sale, pues, cómo dejo ese activo yo limpio en la organización, que me ayude a proteger los datos distribuidos, que me ayude con las auditorías en la organización y que me ayude a modernizar las operaciones de TI. ¿Sí? Entonces ahí es donde nosotros podemos empezar a ayudar. Nosotros, ¿quiénes somos? Somos Absolute. Absolute, pues, es una compañía, ustedes probablemente no sé si la habrán escuchado, pero somos una compañía de ciberseguridad canadiense. Básicamente estamos enfocados en la protección del endpoint y la protección de la conexión. Estamos presentes en más de 600 millones de dispositivos. Ustedes preguntan cómo están presentes ahí. Básicamente porque Absolute viene embebido, la tecnología de Absolute viene embebida de fábrica dentro del hardware del dispositivo. ¿Sí? Venimos embebidos en el hardware de 28 fabricantes diferentes de dispositivos, donde están todos los grandes fabricantes de América Latina, o sea, está Dell, Lenovo, Hewlett Packard, Panasonic, Acer, Asus, todos esos fabricantes que son conocidos en América Latina son en los cuales nosotros estamos presentes. O sea, ya la tecnología viene embebida dentro del dispositivo y lo único que necesitamos es activarla. Obviamente, para activarla, ustedes adquieren una suscripción y en el momento que la activan, empiezan a poder tener las protecciones que nosotros ofrecemos. ¿Sí? Tenemos más de 18.000 clientes en más de 50 países, o sea, 18.000 organizaciones, y eso nos hace que nosotros tengamos activas nuestra solución en más de 13 millones de dispositivos. O sea que tenemos que en promedio una organización de estas tiene más o menos unos 600 dispositivos y ahí cada uno de esos 600 dispositivos tiene la solución ya activa. Somos una empresa que tiene patentes globales en todo el mundo, es una empresa que invierte muchísimo en investigación, porque pues obviamente esta tecnología de la cual les hablo está patentada, ¿sí? Y está patentada con unos niveles de seguridad muy altos y nosotros pues estamos ahí presentes. Tenemos clientes en diferentes mercados, específicamente en la salud, en los temas de salud estamos en 41 de los 100 principales proveedores de salud del mundo, ¿sí? Estamos ahí ya, tenemos alguna solución nuestra, y pues en el resto de soluciones tenemos en el resto de industrias. El centro de lo que hacemos está en lo que les decía yo, la tecnología, que esa tecnología está embebida en los dispositivos y se llama persistencia. ¿Sí? La persistencia es pues la solución nuestra que impide o que es imborrable, que evita que las aplicaciones, que evita que alguien pueda borrar Absolute. Absolute una vez se instala, una vez se activa en su dispositivo, no se puede borrar, no se puede eliminar. Si aún la persona cambia el disco duro de esa máquina, vuelve y se activa, en ese nuevo disco duro vuelve y se activa. Entonces es una solución que se convierte en inquebrantable e imborrable. Y ahí pues tenemos dos productos importantes. El primero es la parte de Secure Endpoint, ¿sí?
que es la que controla lo que ocurre en el dispositivo como tal, lo que está ocurriendo ahí. Y la otra parte, la de Secure Access. Ahí en Secure Access tenemos una tecnología de Zero Trust Network Access que se encarga de mantener la conexión de una manera segura, de mantenerla resiliente y de garantizar que lo que el usuario haga en el dispositivo siempre va a ser visible para la administración de los dispositivos de esa organización. ¿Sí? Que va a tener la administración de tecnología de esa organización va a tener siempre visibilidad de todo lo que está ocurriendo con un determinado dispositivo. Entonces, ahí pues las dos soluciones, la primera que la que se llama Secure Endpoint, pues que es la que se encarga de proteger el dispositivo, tiene básicamente tres componentes. El primer componente es un componente de telemetría, que me va a permitir saber siempre qué hardware hay en el dispositivo, qué software hay, o sea, qué aplicaciones están instaladas. Me va a reportar cómo está el antivirus, cómo está el cifrado, o sea, cómo está el BitLocker o la encripción del dispositivo. Y me va a permitir saber dónde está físicamente cada uno de los dispositivos. Me va a permitir saber en un mapa dónde están los dispositivos con una precisión de 20 metros, así el dispositivo no tenga un GPS. O sea, esta tecnología no se basa en el GPS, tampoco se basa en la ubicación que reporta el sistema operativo, porque esa ubicación puede ser engañada con una VPN. Se basa en otra tecnología que usa la antena del Wi-Fi, pero con esa tecnología ubicamos un dispositivo con una diferencia con una precisión de 20 metros más o menos. Podemos controlar esos dispositivos, podemos crear una cosa que se llaman geocercas, o sea, y esas geocercas es la definición de una zona geográfica dentro de la cual un dispositivo debe estar y no debe salirse. ¿Sí? Si se sale, vamos a generar una alerta. Podemos ayudar en la eliminación y el borrado de los archivos y en borrar los archivos, los dispositivos cuando los dispositivos están en una situación de riesgo o cuando el dispositivo va a salir de la organización. Que puedo borrar, puedo bloquear los dispositivos, o sea, puedo asegurarme que ese dispositivo nadie lo use. Cuando yo bloqueo un dispositivo con Absolute, ese dispositivo queda completamente inutilizable. O sea, nadie, ni teniendo la clave de administrador, va a estar en capacidad de usar ese dispositivo, ¿no? Y puedo proteger el firmware del dispositivo de manera remota. O sea, puedo proteger los puertos del dispositivo, los puertos USB para que nadie escriba en ellos. Puedo proteger todo lo que está en el dispositivo y saber qué eventos ocurren con el hardware del dispositivo en todo momento. ¿Sí? Adicionalmente, puedo proteger el tema de los datos. O sea, Absolute puede, muy importante en las instituciones de salud, puede monitorear la información que se guarda dentro del dispositivo para asegurarse que esa información no corresponde a información de pacientes. O sea, que por ejemplo una historia clínica no se guarde dentro del dispositivo, sino que esté obviamente en los sistemas de información donde tiene que estar. ¿Sí? Si alguien guarda información que permita ir en contra de la privacidad de un paciente dentro del dispositivo, pues Absolute puede identificar ese caso y reportarlo para que se corrija, para que se evite que esa información se guarde. Adicionalmente, Absolute puede, lo que les decía ahora, reparar las aplicaciones de manera autónoma, o sea, puede automáticamente detectar que un dispositivo tiene aplicaciones débiles y las puede reparar. Puedo controlar los dispositivos a través de la ejecución remota de scripts. Puedo ejecutar scripts de manera remota para hacer diferentes tipos de acciones con los dispositivos, desde simplemente subir un archivo a la red hasta instalar cosas, bloquear puertos, en fin, todo ese tipo de cosas. Y finalmente puedo ayudar, Absolute con su departamento de investigaciones, puede ayudar a encontrar y a investigar los casos de dispositivos robados. O sea, cuando esos dispositivos se los roban, Absolute puede, con su equipo de investigaciones, ayudar a encontrar ese equipo, a encontrar ese dispositivo, ayudarle a la policía a recuperarlo, entregándole más evidencia y ayudando a que esa persona recupere el dispositivo o simplemente proteja la información en él. Por el otro lado, pues tenemos la parte de Secure Access, que el Secure Access tiene básicamente tres componentes. El primero es una VPN que está pensada en el trabajador remoto, en el trabajador que se está moviendo por todo lado, porque básicamente está enfocada en, primero, tener una VPN liviana, o sea que la información, que la encripción que se le agrega a la información es una encripción que no ocupa tantos bytes adicionales, o no ocupa tanto ancho de banda adicional, y eso hace pues que sea un poquito más suave, más rápido el envío de información a través del túnel. Es un túnel persistente, o sea, no se cae, no puede alguien llegar y tumbarlo. Absoluta, como les decía, toda la tecnología de persistencia lo que busca es que las cosas siempre estén activas. Entonces, si alguien está conectado por el túnel,
No puede ser que alguien llegue simplemente y lo tumbe y entonces ya la conexión se perdió y la persona ni se dio cuenta y siguió trabajando y siguió exponiendo su información. Eso Absolute lo controla. Absolute controla que las aplicaciones, el acceso use de la mejor manera los recursos que tiene el trabajador remoto, o sea, que yo pueda optimizar el video y el audio para teleconferencias, por ejemplo, y pueda priorizar contenido que no es tan importante como, por ejemplo, redes sociales y cosas de esas. Adicionalmente, tiene un motor de políticas muy poderoso que me permite a mí hacer esas priorizaciones y limitar el uso del túnel de la manera adecuada. Tengo también la posibilidad de definir el perímetro, o sea, lo que hablábamos en el Zero Trust Network Access, permitir definir cuál es el perímetro que hay, cuál es el perímetro y cuáles son las reglas de ese perímetro, quién se puede conectar, a qué aplicaciones, desde dónde, a qué horas, de qué tipo de redes, todo ese tipo de cosas las puedo definir en las políticas de Zero Trust Network Access. Secure Access tiene esa posibilidad. Y finalmente, la parte de visualización de lo que pasa con las soluciones, o sea, visualizando lo que pasa con los dispositivos en la red. O sea, yo puedo ver cuál es el tráfico que se está generando, puedo ver en un mapa desde dónde se está generando tráfico, hacia dónde se está generando tráfico desde mi red y desde dónde está llegando conexiones a mi red. Puedo ver qué tráfico está entrando y qué tráfico está saliendo. Puedo ver qué tráfico está yendo por dentro del túnel y por fuera del túnel, qué tráfico está yendo por ejemplo, por redes celulares y qué tráfico está yendo por redes Wi-Fi. Todo ese monitoreo lo puedo hacer, ¿sí? Y puedo saber exactamente todo lo que está pasando con la red y con los dispositivos en tiempo real. O sea, puedo saber en todo momento qué está ocurriendo con eso. Y adicionalmente puedo filtrar sitios peligrosos, o sea, puedo a través de reglas definir, bueno, estas personas no pueden entrar a sitios de reputación mala o reputación de riesgo medio, o simplemente filtrar por sitios, de este sitio específico no pueden entrar a este sitio específico. Todo ese tipo de cosas las puedo controlar a través de Secure Access. Entonces son esos dos productos que nosotros tenemos que nos ayudan en el tema de la conexión en la red. ¿Sí? Tenemos muchas historias de éxito en el sector salud, ¿sí? Especialmente en Estados Unidos, ¿sí? Donde logramos instalar nuestra solución para proveerle a un proveedor de atención médica, proveerle las soluciones de persistencia de aplicaciones, mitigar los temas de robos entre los dispositivos. Una empresa que básicamente se dedicaba a llevar servicios de salud a las personas en sus casas, ¿sí? Nosotros implementamos esta solución y les ayudamos también a cumplir con los niveles de auditoría. Ustedes saben que en Estados Unidos los temas de auditoría médica son muy fuertes, muy altos, y nosotros ayudábamos con esta solución a que la organización fuera mucho más efectiva en el cumplimiento de esas auditorías, ¿sí? También en otro caso, montamos una solución que nos permitía también monitorear los riesgos de lo que ocurría. Nos ayudaba también a encontrar, a visibilizar los datos, lo que les decía yo ahorita, de visibilizar que no se guardara dentro del dispositivo información de los pacientes, información de la salud de los pacientes con nombre y apellido, para evitar que esa información pudiera ser usada en contra de esa persona o en contra de la organización de salud para desacreditar a la organización. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de cosas ya las hemos hecho, ya tenemos experiencia en eso, tenemos experiencia implementando nuestras soluciones en este tipo de organizaciones de salud. No sé, David, si hay alguna pregunta, alguna inquietud hasta ahí. No, de momento todo bien. De Vale, momento todo bien. listo. Entonces, pues aquí lo que nos queda es invitarlos. Va a haber un webinar parecido a este, en el cual vamos a hablar del tema de ransomware, de cómo se puede gestionar la respuesta a un ataque de ransomware. Ahí podemos entrar en más detalles de ese tema. Sí, perfecto. Y bueno, agradeciéndoles a todos los que asistieron y participaron. De verdad que muchas gracias por su tiempo. Como menciona Juan Carlos, vamos a tener este workshop acerca de lo que es todo lo que refiere a la respuesta al ransomware, cómo podemos prevenir y accionar frente a este tipo de ataques. Pronto van a estar recibiendo la invitación. Si no pueden hacerlo por aquí mismo, por el QR, los redirecciona directamente a la página de registro. Igualmente van a estar recibiendo la invitación para este evento.
Bueno, sin más que darles y sin más que quitarles su tiempo, muchas gracias a todos, muchas gracias Juan Carlos, y de mi parte esperamos que pasen una excelente tarde. Ok, hasta luego a todos, muchas gracias.